Puerto Belgrano. Los avisos ARA Puerto Argentino y ARA Estrecho de San Carlos, dependientes del Comando Naval Anfibio y Logístico, realizaron una navegación de adiestramiento individual y de conjunto, a fin de contribuir y prepararse para la patrulla antártica naval combinada y la campaña antártica de verano 2022-2023. Enmarcada en la operación Mia Placidus III del Comando de la Flota de Mar, ambas unidades realizaron prácticas de remolque efectivo en el mar, ejercicios de derrame de hidrocarburos y diversas actividades con embarcaciones menores que permitieron que todo el personal se ejercite en sus roles específicos. Luego se desarrolló un ejercicio anfibio en técnicas y tácticas con unidades de la Infantería de Marina en Baliza Chica, donde los medios y el personal del Batallón de Infantería número 2, del Batallón de Vehículos Anfibios y del Batallón de Artillería de Campaña efectuaron una práctica de movimiento buque-costa con botes Mk5 y vehículos anfibios a oruga y ruedas. En el ejercicio anfibio se sumó el buque multipropósito Ara Punta Alta, dependiente del comando de la Capitanía de Puerto Belgrano. Al concluir, los buques arribaron a Puerto Belgrano, donde fueron recibidos por el comandante de la Flota de Mar, contraalmirante Carlos María Allievi. Cambiando de información, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, visitó las instalaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico de la empresa IMSA, en la ciudad mendocina de Godoy Cruz, donde recorrió sus principales naves industriales en las cuales se desarrollan los trabajos de modernización del tanque argentino mediano y la construcción de una grúa Clay para la Armada Argentina que se instalará en la base naval Puerto Belgrano. Recordemos que en junio de este año el Ministerio de Defensa y el Ejército Argentino firmaron un acuerdo con la empresa para la fabricación y modernización de torretas destinadas a una determinada cantidad de tanques en el marco del proyecto de modernización del tanque TAM-2C. En el mes de octubre, la empresa IMSA hizo entrega de la primera torreta para utilizar en el tanque militar. IMSA es una empresa que ofrece soluciones integrales para la generación de energía a partir de recursos renovables, así como equipos para la industria de procesos y la energía nuclear. Desarrolla el diseño, la ingeniería, fabricación, montaje y puesta en marcha, ejecutando los proyectos bajo modalidad llave en mano. Es la única compañía en Latinoamérica con tecnología propia para hacer equipos de generación hidráulica y eólica, y con certificación ASME 3 para el diseño y fabricación de componentes nucleares.